Hola, mi nombre es Antonio Álvarez Rosas. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software, noveno cuatrimestre, en la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Este es mi trabajo final del curso Producto de Desarrollo de Software 2, presentación del proyecto. Comienzo dando un poco de contexto. Esta presentación de mi proyecto emerge de una investigación de una problemática surgida en la empresa gasera de Occidente SADCB, la cual consiste en la necesidad de implementar un control tecnológico de asistencia y puntualidad para los empleados. Comienzo con mi exposición. Presentación. Software de control de asistencia y puntualidad. Propuesta de desarrollo. Empresa Gasera de Occidente SADCB. Ingeniero Antonio Álvarez Rosas. Project Owner. Diseño, propuesta de software. En esta sección se describe el problema a resolver, su contexto y las alternativas de solución mediante planificación estratégica para establecer una propuesta de solución específica. Descripción del problema. En esta sección se identifica el problema a resolver y su contexto mediante herramientas tecnológicas para establecer una propuesta de solución específica. Análisis de la situación. Desde sus inicios, en el año 1975, la empresa gasera de Occidente SADCB se ha enfrentado a una problemática sobre la administración adecuada de datos y generación de reportes de incidencias en el control de la asistencia del personal que allí labora, empleados, así como la toma de decisiones. Conforme ha pasado el tiempo, esta empresa fue creciendo en número de departamentos, subdepartamentos y número de empleados. Por tal motivo, se fueron implementando diferentes sistemas manuales para el control de la asistencia y puntualidad de los empleados, comenzando por el registro en libreta o bitácora de la hora de entrada-salida, teniendo como resultado un mecanismo ineficiente y poco confiable en el manejo de la información y en la elaboración de los reportes finales. Este problema ha continuado hasta la fecha, pues si bien el proceso lo han estado adaptando con herramientas emergentes, no ha habido un cambio de fondo. Es decir, los sistemas de control actuales están basados en un control manual o registro escrito, que en muchas ocasiones es susceptible a la alteración de la información o a la falsificación de estos datos por parte de los empleados. Los reportes de estos datos se presentan en hojas de Excel hechos por el personal del Departamento de Recursos Humanos, presentando datos poco confiables. Continuando con el análisis de la situación, se puede intuir que al paso del tiempo se genera acumulación de datos en material físico y archiveros, pudiéndose ocasionar pérdida de información y poca confiabilidad en la administración y gestión de estos datos. Por esto, este sistema no es de mucha ayuda a la organización a la hora de consultar las incidencias de los trabajadores, dando como resultado una mala administración de los recursos humanos en las áreas de trabajo. Por lo anterior, la empresa se ve en la necesidad de implementar una solución tecnológica que les permita tener un control de los tiempos laborables, de entradas y salidas de sus trabajadores para sus oficinas administrativas. Dentro de este análisis se crea el árbol de problemas. Este es una herramienta visual clave en el desarrollo de software y gestión de proyectos que grafica la relación causa-efecto de una situación negativa, el problema central, para entenderla a fondo, permitiendo jerarquizar sus raíces, causas, y sus consecuencias o efectos, ramas y hojas.
Este me permitirá definir soluciones efectivas y orientar el diseño del proyecto o sistema. Como se puede apreciar en este diagrama, la situación negativa o problema central se encuentra en el centro de este. Las causas analizadas se encuentran abajo del problema central, raíces del árbol de color café. Los efectos que provocan estas causas se encuentran por arriba del problema central analizado. Continuando con el resultado de este análisis, tenemos la matriz de priorización. Esta herramienta me permitió listar las causas del problema central, filtrarlas y asignar puntos a estas últimas para determinar cuál es la de mayor importancia. El resultado, como se puede observar en esta, es la de ausencia de un sistema confiable de registro de tiempo laborable. Bien, continúo. Alternativas de solución. En esta sección se generan las propuestas de solución a través del análisis del problema y su contexto para lograr impactar de forma positiva la situación. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos transforma el problema en una situación deseada, convirtiendo las causas del problema, raíces, en medios, actividades, y los efectos, hojas, en fines, resultados. Sirve para diseñar la solución de un proyecto, visualizar la estrategia de manera lógica y planificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos finales. Los fines. Fines son los resultados positivos y deseados que se esperan lograr al resolver el problema. Se derivan de los efectos del árbol de problemas. Los fines de este proyecto son los siguientes. Aquí en este diagrama se pueden apreciar los fines de color verde, que también surgen del problema central. Aquí podemos observar los medios. Continuamos. Los medios son las acciones o actividades que se realizarán para alcanzar los fines. Se derivan de las causas del árbol de problemas. Los medios de este proyecto son los siguientes. Bueno, el diagrama es el mismo, lo podemos observar, ya lo vimos anteriormente. Y lo podemos observar un poco más acercado. Aumentando el zoom. Bien, continuamos. Identificación de acciones. ¿Qué es? Las acciones son las intervenciones concretas y tangibles necesarias para alcanzar los objetivos específicos del proyecto. Se derivan directamente de los medios identificados en el árbol de objetivos, que a su vez provienen de las causas en el árbol de problemas. ¿Para qué sirven? Sirven como la base operativa del proyecto, transformando los objetivos abstractos en tareas realizables. En el contexto de software,
Estas acciones podrían incluir desarrollar módulos de registro de usuarios, implementar bases de datos o realizar pruebas de usabilidad. Estas son las acciones de este proyecto. Causas, medios. Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente al menos una acción que permita lograr el medio. Bien, aquí le voy a dar un poco más de zoom para poderlo observar más a detalle. Bien, con esto continúo. Criterios pertinentes para escoger estrategias a utilizar. ¿Qué son? Son los parámetros o reglas de decisión utilizados para evaluar y seleccionar las estrategias o conjuntos de acciones más adecuadas. Los criterios pueden ser de negocio, necesidades del usuario, costo, valor, técnicos, viabilidad, recursos existentes, complejidad o de impacto. ¿Para qué sirven? Ayudan a tomar decisiones objetivas al enfrentar múltiples caminos posibles. Aseguran que la estrategia elegida esté alineada con los recursos disponibles, las limitaciones del proyecto y los objetivos finales, evitando soluciones inviables o de bajo impacto. Bien, ahora vamos con los criterios de este proyecto. Bien, aquí los podemos observar, criterios pertinentes para escoger estrategias a utilizar. Bueno, entre estos están tamaño de la empresa, tipo de jornada y turnos, modalidad del trabajo, estructura tecnológica, cultura organizacional, grado de supervisión y control deseado, cumplimiento legal y normativo, facilidad de uso y adopción para los empleados, flexibilidad para adaptarse a los cambios, seguridad y confiabilidad de los datos. Filtro de acciones. ¿Qué es? Es el proceso de revisar y descartar o modificar acciones o estrategias que no cumplen con los criterios establecidos. Implica una verificación de la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional y legal de cada acción propuesta. ¿Para qué sirve? Garantiza la viabilidad del proyecto. Permite centrar los esfuerzos y recursos únicamente en aquellas acciones que son factibles de implementar y que tienen una alta probabilidad de contribuir positivamente a la solución del problema central. Bien, ahora los veremos, los filtros de acciones de este proyecto. Bien, aquí los podemos tener. Acciones derivadas del árbol de objetivos, destinar un porcentaje del presupuesto mensual para la inversión en tecnología para la gestión del tiempo laborable, revisar periódicamente las políticas de asistencia y puntualidad para los empleados y verificar que los objetivos y estrategias sean claros, crear tareas periódicas de verificación de registros de información, crear tareas de retroalimentación a la dirección sobre los resultados de la eficiencia de los nuevos procesos implementados, establecer normas claras de puntualidad y cumplimiento, definir horarios de trabajo, tiempo de entrega y duración de reuniones, fomentar el uso de herramientas como la matriz de Eisenhower para priorizar tareas, crear tareas para evaluar regularmente cómo se está utilizando el tiempo en los equipos, aplicar métricas como cumplimiento de plazos, eficiencia por proyectos, etc. Capacitar en gestión del tiempo, realizar talleres sobre planificación de tareas y uso de calendarios compartidos. Realizar pruebas periódicas a los controles de registro de datos. Realizar tareas de confronta aleatorias del registro de entradas y salidas de algunos empleados. Poner a disposición de los empleados el acceso a sus datos de registro de entradas y salidas, tiempo laborable, horas extras, etc. Bien, aplicando los filtros, estas serían las acciones filtradas. Asignar un porcentaje del presupuesto mensual para la inversión en tecnología para la gestión del tiempo laborable.
Crear tareas de retroalimentación a la dirección sobre los resultados de la eficiencia de los nuevos procesos implementados. Revisar políticas de asistencia y puntualidad para los empleados y verificar que los objetivos y estrategias sean claros. Establecer normas de puntualidad y cumplimiento, definir horarios de trabajo. Realizar pruebas periódicas a los controles de registro de datos. Crear tareas periódicas de verificación del registro de la información. Realizar tareas de confronto aleatorias del registro de entradas y salidas de algunos empleados. Capacitar en gestión del tiempo, realizar talleres sobre planificación de tareas y uso de calendarios compartidos. Poner a disposición de los empleados el acceso a sus datos de registro, entradas y salidas, tiempo laborable, horas extras, etc. Matriz de priorización. ¿Qué es? Es una herramienta de gestión que lista las opciones, acciones o estrategias filtradas y los criterios relacionados evaluando cada opción para identificar la más adecuada. A menudo se utilizan criterios como la urgencia y la importancia, o el valor y el costo-esfuerzo, para asignar una puntuación ponderada a cada elemento. ¿Para qué sirve? Ayuda a determinar qué acciones deben abordarse primero o recibir más recursos. Es fundamental para enfocar los esfuerzos del equipo en las tareas más críticas, especialmente cuando los recursos o el tiempo son limitados. Bien, la matriz de priorización de este proyecto es la siguiente. Bien, aquí tenemos, son 6 puntos, 6 problemas a resolver de solución, y la que tiene una mayor ponderación es la de asignar un porcentaje del presupuesto mensual para la inversión en tecnología para la gestión del tiempo laborable. Diagrama de Gantt. ¿Qué es? Es un gráfico de barras horizontales que representa la planificación y el cronograma de un proyecto a lo largo del tiempo. Muestra las actividades en el eje y una línea de tiempo en el eje X, indicando la duración y secuencia de cada tarea, así como sus dependencias e hitos. ¿Para qué sirve? Es esencial para la planificación, coordinación, ejecución y control del proyecto. Permite visualizar el progreso, identificar cuellos de botella, asignar recursos eficazmente y comunicar el cronograma a los interesados, asegurando que las actividades se completen en el orden y tiempo previstos. Bien, el diagrama de Gantt de este proyecto es el siguiente. Le voy a dar un poco más de zoom para poderlo apreciar. Bien, aquí empieza. Estas son las actividades, nombre de las actividades, su duración, su inicio estimado, su fecha de término estimada, los nombres del recurso, y bueno, aquí viene una visión más gráfica. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Como reflexión es la siguiente. El desarrollo de un proyecto exitoso inicia mucho antes de llevar a cabo una acción o gastar un recurso. Comienza con el análisis crítico, la definición precisa del problema y el rigor metodológico para identificar las soluciones más efectivas. Reconocer adecuadamente un problema no es solo un asunto técnico, sino también ético. Actuar sin entender puede causar más daño que bien. Los instrumentos analizados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de alternativas, la matriz de priorización y el diagrama de Gantt, no son soluciones milagrosas, sino estructuras que ordenan el pensamiento y elevan las posibilidades de éxito. Implementarlas de manera estricta posibilita convertir situaciones complicadas en oportunidades de transformación. Finalizo indicando que, en un entorno repleto de desafíos entrelazados, donde los recursos son escasos y los problemas son
apremiantes, aprender a diagnosticar adecuadamente y planificar bien no es una elección, es una obligación. Los profesionales y equipos que logren hacerlo serán los mejores preparados para crear soluciones efectivas, sostenibles y con un impacto real. Bien, continúo con la siguiente lámina. Documentación de la gestión del proyecto. En esta sección, integrar los elementos de configuración del software que documentan las actividades de administración de proyectos realizados durante su ejecución a través de metodología para garantizar la administración de las acciones de desarrollo. Riesgos, medición y estimación. Comprender los elementos teóricos de la administración de riesgos y de la estimación de proyectos mediante el análisis de sus características para identificar eventos importantes que impactarán en el logro del producto de desarrollo de software. Ahora veremos el significado de los conceptos que estaré manejando en esta sección. Administración de riesgos. La administración de riesgos es un proceso continuo de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de posibles problemas en un proyecto de software para minimizar sus efectos negativos. Definición. Es un proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos que podrían afectar un proyecto de software. Los riesgos se pueden clasificar en riesgos del proyecto, afectan el cronograma y los recursos. Riesgos del producto, afectan la calidad y el desempeño del software. Riesgo del negocio, afectan a la organización que desarrolla el software. Propósito. Anticipar problemas antes de que ocurran, establecer planes de contingencia y actuar de manera proactiva para mitigar los efectos negativos y asegurar el éxito del proyecto. Proceso clave. Incluye identificar el contexto del proyecto, identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, definir estrategias para tratarlos, evitarlos, mitigarlos, transferirlos y monitorear y revisar los riesgos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Medición y estimación. La medición y estimación son componentes claves de este proceso que permiten cuantificar los riesgos, predecir la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial de los eventos adversos. Definición. Se refiere a la cuantificación de los riesgos y la predicción de los resultados. Medición es el proceso de cuantificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos utilizando datos y modelos. Estimación es la predicción de los recursos, tiempo, costo, etc., necesarios para completar el proyecto, así como la predicción de la probabilidad de que un riesgo se materialice. Juntos, administración de riesgos y medición y estimación, ¿cómo se aplican juntos? En el diseño de software, la administración de riesgos comienza con la identificación de posibles problemas. Ejemplo, retrasos, requisitos poco claros. Luego, se aplica la medición y estimación para determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Ejemplo, hay un 70% de probabilidad de retraso en la entrega final si el equipo de desarrollo no se incrementa. Basado en esta estimación, se puede diseñar e implementar un plan de tratamiento del riesgo, como solicitar recursos adicionales para evitar el retraso y mejorar la calidad del producto final. El proceso se completa con el seguimiento y la revisión para asegurar que las estrategias implementadas sean efectivas. Gestión de configuración del software. En esta sección
Se identifica el papel de la gestión de la configuración del software y de la organización de la gestión ágil de proyectos, mediante el análisis de sus elementos para garantizar la calidad del producto de software. Riesgos detectados para la realización de mi producto. 1. Riesgos técnicos. Integración con sistemas existentes. Problemas al integrar el nuevo sistema con el software de nóminas, recursos humanos o control de acceso existente. Problemas de compatibilidad. El sistema podría no funcionar bien en todos los dispositivos o navegadores requeridos. Errores en el desarrollo, bugs o fallos que afecten la precisión del registro de asistencia o cálculo de puntualidad. Elección de tecnología inadecuada. Elegir tecnologías que no sean compatibles con el sistema, escalables, seguras o sostenibles a largo plazo. 2. Riesgos humanos. Falta de experiencia del equipo. El equipo de desarrollo o implementación puede no tener experiencia en proyectos similares. Resistencia al cambio. Los empleados podrían negarse a usar el nuevo sistema o no entender su uso. Falta de capacitación. Si los usuarios no son capacitados adecuadamente, podrían usar mal el sistema generando errores. Riesgos de gestión de proyecto. Plazos poco realistas, cronograma mal estimado que presiona al equipo y compromete la calidad. Alcance mal definido, cambios frecuentes en los requerimientos por parte del cliente o partes interesadas. Falta de documentación. Si no se documenta bien el sistema, será difícil mantenerlo o escalarlo. Riesgos económicos. Presupuesto insuficiente. El proyecto podría requerir más recursos de lo previsto inicialmente. Costos ocultos. Por ejemplo, licencia de software, servidores, host o personal adicional no contemplado. Riesgos de seguridad y legales. Manejo inadecuado de datos personales. El sistema manejará datos sensibles, nombre, horarios, identificación biométrica, etc., por lo que debe cumplir con normas de protección de datos como la GDPR o leyes locales. Accesos no autorizados. Accesos no autorizados. Riesgo de que personas no autorizadas accedan o modifiquen los registros de asistencia. Riesgos operativos. Dependencia de Internet o hardware. Si el sistema depende de un lector biométrico o conexión de Internet, su fallo puede inutilizar todo el sistema. Falta de soporte post-implementación. Si no hay mantenimiento previsto, el sistema puede quedar obsoleto o con errores sin resolver. Elementos de medición seleccionados para la gestión del proyecto. 1. Control de versiones. Número de versiones por módulo. Se refiere a las veces que se modificará cada módulo del sistema. Frecuencia de cambio por archivo. Me permitirá identificar componentes inestables o mal definidos. Porcentaje de archivos bajo el control de versiones. Me permitirá asegurar que todos los archivos importantes estén versionados correctamente. 2. Gestión de cambios. Número de solicitudes de cambio. Se refiere a los posibles cambios solicitados al software después del diseño inicial. Tiempo promedio de resolución. Se refiere a evaluar la eficiencia del equipo para incorporar cambios. Porcentaje de cambios aprobados contra solicitados. Se refiere a medir cuántos cambios realmente se implementan frente a los propuestos. 4. Construcción e integración. Frecuencia de integraciones. Se refiere a cuántas veces se integran cambios al repositorio principal. Este dato podría ser útil en la implementación del desarrollo ágil, en la
integración continua y entrega o despliegue continuo. Tasa de errores tras integración. Se refiere a los defectos reportados luego de integrar nuevos cambios. Trazabilidad y documentación. Cobertura de trazabilidad. Es la medida del grado en que los diferentes elementos de un proyecto de software, como requisitos, diseño, código y pruebas, están vinculados y pueden rastrearse entre sí a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Una alta cobertura de trazabilidad asegura que cada elemento del proyecto está conectado a otro, lo que permite verificar que todas las necesidades del cliente se cumplen, identificar brechas y facilitar la gestión de cambios y la demostración de la calidad del software. Porcentaje de elementos con documentación actualizada. Se refiere a medir qué tan completo y al día está el registro de todos los componentes, hardware, software, manuales, etc., de un sistema, reflejando la eficacia de la gestión de la configuración para mantener información confiable y útil. Un alto porcentaje indica un sistema bien gestionado, mientras que un porcentaje bajo sugiere un riesgo de errores, problemas de mantenimiento y dificultad en la resolución de problemas. Riesgos operativos. Dependencia de Internet o hardware. Si el sistema depende de un lector biométrico o conexión a Internet, su fallo puede inutilizar todo el sistema. Falta de soporte post-implementación. Si no hay mantenimiento previsto, el sistema puede quedar obsoleto o con errores sin resolver. Estimación del proyecto. Este fue el proceso de predecir el esfuerzo y tiempo para desarrollar este software. Para esto, descompuse el proyecto en tareas pequeñas y asigné horas a cada una para lograr un cronograma realista, lo cual fue vital para la planificación, asignación de recursos, gestión de expectativas y evaluación de riesgos, para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y los plazos. El resultado de esto fue de un tiempo total estimado de 165 horas. Elementos y características de la configuración del proyecto de software. 1. Elementos de configuración o elementos de configuración. Artefactos. Artefactos de requisitos. Documentos de especificación de requisitos funcionales y no funcionales. Historias de usuarios o casos de uso. Reglas de negocio. Por ejemplo, tolerancias de minutos de retraso, horarios flexibles. Código. Código fuente. Módulos de backend, registro de asistencia, cálculo de puntualidad, reportes. Módulo de frontend, interfaces de usuario para empleados, administradores. Interfaces API, si se conecta con control biométrico o sistemas de nóminas. Script de base de datos, creación, actualización de tablas. Herramientas. Herramientas y script de despliegue. Archivos de configuración del servidor. Pipelines de CI/CD. Dockerfiles o script de despliegue automatizado. Casos. Casos y script de prueba. Casos de prueba unitarios de integración y aceptación. Scripts automáticos de prueba, si aplica. Plan de pruebas y resultados. Documentación. Manual de usuario, manual técnico, guía de instalación, registro de cambios, documentación de API. Versiones. Versiones del producto. Versiones etiquetadas. Compilaciones listas para producción. Solicitudes. Solicitudes de cambio y tickets. Solicitudes de cambio, incidentes reportados y su trazabilidad. 2. Características clave de los elementos de configuración.
Cada elemento de configuración debe cumplir con ciertas características para ser gestionado efectivamente. Características: identificable. Descripción: cada elemento debe de tener un ID único y nombre que lo distinga del resto. Documentado: su contenido, propósito y relación con otros elementos debe estar bien definidos. Trazable: debe poder relacionarse con requerimientos, código y pruebas correspondientes. Versionable: se debe poder controlar su evolución mediante versiones. Controlado: cualquier modificación debe pasar por un proceso de aprobación y registro. Auditable: debe poder revisarse su estado, historial de cambios y uso en el sistema. El plan de la gestión ágil de proyecto que se implementará para el producto. 1. Objetivo del proyecto: desarrollar un sistema de control de asistencia y puntualidad que permita a una empresa gestionar el registro de entradas y salidas de sus empleados, incluyendo reportes, alertas de impuntualidad y control mediante tarjetas, biometría o app móvil. 2. Enfoque ágil adoptado: se utilizará Scrum por ser adecuado para proyectos de desarrollo iterativos e incrementales. 3. Administración de la configuración del software: la administración de la configuración en entornos ágiles asegura que todos los artefactos del software estén versionados, controlados y auditables, sin frenar la flexibilidad del equipo. Elementos clave: identificación de configuración, uso de herramientas como Git, repositorios, ramas, tags para versionar código fuente, documentación, historias de usuario y configuraciones del sistema. Control de cambios: gestión de cambios vía pull request, pila de solicitudes revisados por el equipo antes de integrar a ramas principales. Auditoría de configuración: automatización de auditorías con CI/CD, GitHub Action Jenkins que validen calidad de código, pruebas y estándares. Estado de configuración: dashboard de CI/CD que muestre estado actual de cada versión, compilaciones, pruebas y despliegue. Gestión de versiones: versiones etiquetadas para sprint, versionado semántico. Conclusión: la correcta implementación de una gestión de configuración del software en el proyecto de un sistema de control de asistencia y puntualidad resulta fundamental para mantener el control sobre los cambios, minimizar riesgos y asegurar la calidad del producto final. A través de la identificación temprana de riesgos, se pueden tomar decisiones informadas que previenen retrasos y desviaciones importantes durante el desarrollo. Los elementos de medición definidos permiten evaluar objetivamente el progreso del proyecto y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Por su parte, la estimación del proyecto ha proporcionado una base sólida para la asignación de recursos y la planificación de actividades. Los elementos y características de configuración establecidos aseguran la trazabilidad y coherencia del producto, favoreciendo un desarrollo ordenado y mantenible. Asimismo, la adopción de un plan de gestión ágil ha permitido responder de forma dinámica a los cambios, facilitando la colaboración del equipo y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En conjunto, estos componentes conforman una estrategia robusta de gestión del proyecto que contribuye directamente al éxito en la entrega de un sistema funcional, confiable y alineado con las necesidades del usuario final.
Aseguramiento de la calidad del software. En esta sección se identifica el impacto del sistema de aseguramiento de la calidad de software mediante la comprensión de sus elementos y principios para garantizar la calidad del producto del proyecto. Plan de aseguramiento de la calidad del software. Este es un documento formal y una práctica sistemática que define los procesos, estándares y responsabilidades para garantizar la calidad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, desde los requisitos hasta la entrega, actuando como una hoja de ruta para prevenir defectos y asegurar que el producto final cumpla con las expectativas y requisitos definidos. Su propósito es mejorar la calidad del producto, aumentar la satisfacción del cliente, reducir costos y optimizar los procesos, proporcionando confianza y competitividad. Proyecto: el sistema de control de asistencia y puntualidad. Enfoque ágil Scrum, versión 1.0. Objetivo del plan de calidad: garantizar que el sistema de control de asistencia y puntualidad cumpla con los requerimientos funcionales, no funcionales y de negocio definidos, entregando software de alta calidad a través de prácticas ágiles que promuevan la mejora continua, la colaboración y la entrega temprana de valor. Modelo de calidad a utilizar. Se utilizará el modelo ISO IEC 25010 para la evaluación de la calidad del producto software, enfocado en las siguientes características clave: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. Además, se aplicarán los principios del Agile Testing Quadrants para cubrir los tipos de pruebas en distintos niveles de desarrollo. Enfoque ágil, Scrum en el aseguramiento de la calidad. Etapas. En Scrum, la calidad es responsabilidad de todo el equipo. El aseguramiento de la calidad se incorpora en cada etapa del proceso. Fase: Sprint Planning. Revisión y validación de criterios de aceptación, estimación de esfuerzos de pruebas. Daily Scrum. Identificación temprana de bloqueos relacionados con calidad. Desarrollo Sprint. Pruebas automatizadas y manuales continuas. Integración continua. Sprint Review. Reunión del equipo Scrum y los stakeholders. Demostración funcional con pruebas de aceptación. Sprint Retrospective. Revisión de problemas de calidad y mejora de procesos. Roles y responsabilidades. Product Owner. Define criterios de aceptación claros y medibles. Scrum Master. Facilita buenas prácticas de calidad dentro del equipo. Equipo de desarrollo. Implementa código limpio, realiza pruebas unitarias y refactoring. Tester. Diseña y ejecuta pruebas, automatiza pruebas, participa desde el refinamiento de historias. Acciones, acciones de aseguramiento de la calidad. Antes del sprint. Revisión de requisitos e historias de usuario con criterios de aceptación claros. Invest, independiente, negociable, valiosa, estimable, smooth y testeable. Diseño colaborativo de casos de prueba. Revisión estática de historias y criterios. Durante el sprint, pruebas unitarias, Test Driven Development, pruebas de integración y validación de APIs, pruebas funcionales automatizadas, usando herramientas como Selenium y Cypress, Core Reviews y Pair Programming, CI/CD, integración y entrega continua con pipelines automatizados que incluyen pruebas, validaciones diarias con el Product Owner.
después del sprint, pruebas de aceptación durante la sprint review, pruebas de regresión automáticas antes de cada despliegue, revisión post-sprint de métricas de calidad, defectos, cobertura de pruebas, etc. Documentación de hallazgos y retroalimentación para el próximo sprint. Métricas de calidad a monitorear. Porcentaje de cobertura de pruebas, mayor o igual al 80% en pruebas unitarias. Número de defectos críticos, tendencia a la baja por sprint. Tiempo medio de resolución, menor o igual a 2 días hábiles. Número de historias sin aseguramiento de la calidad, 0 por sprint. Velocidad del equipo, estable o en aumento. Retroalimentación del usuario, positiva durante sprint reviews. Tipos de pruebas aplicadas. Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas funcionales, pruebas de interfaz de usuario, pruebas de rendimiento y carga, pruebas de seguridad básica, pruebas de usabilidad. Herramientas sugeridas. Jira o Azure DevOps. Gestión de historias y seguimiento del aseguramiento de la calidad. Git, GitHub, GitLab. Control de versiones y CI/CD. Jenkins, GitLab CI. Automatización de pruebas e integraciones. Postman, pruebas de APIs. Selenium Cypress, automatización de la interfaz de usuario. SonarQube, revisión de calidad de código. Gestión de incidentes y mejoras. Incidentes se registran como bugs en el backlog. Evaluación en la retrospectiva si se repiten errores. Se genera duda técnica si un defecto no puede resolverse en el sprint actual. Plan de acción para defectos críticos identificados. Criterios de aceptación entregables. Todos los criterios de aceptación deben cumplirse. Las pruebas automatizadas deben pasar exitosamente en pipeline. El Product Owner aprueba la historia durante la revisión. Documentación mínima actualizada. Manual de usuario, casos de uso, pruebas. Revisión y actualización del plan de calidad. Este plan se revisará al inicio de cada release, cada 3 o 4 sprints. Puede adaptarse según las lecciones aprendidas en retrospectivas. Documentación de las tareas de ingeniería de software. Aquí se integran los elementos de configuración del software que documentan las actividades de administración del software realizadas durante el desarrollo del proyecto a través de metodología para garantizar el registro de las acciones de desarrollo para su análisis en la búsqueda de garantizar la calidad. Requisitos de software. Comprender los requisitos de software, elementos de análisis y diseño del mismo que deben documentarse durante el desarrollo del proyecto a través de la metodología para garantizar el registro de las acciones que garanticen la calidad. Los requisitos de software son la descripción de las capacidades y condiciones que un sistema debe cumplir durante el desarrollo de software. Los elementos clave del análisis y diseño que se deben documentar incluyen la especificación de requisitos funcionales, lo que el sistema hace, y no funcionales, restricciones de rendimiento, seguridad, usabilidad. El diseño arquitectónico y detallado, y el diseño de la base de datos. Documentar estos elementos a través de una metodología ayuda a garantizar la calidad, ya que proporciona una línea base clara,
facilita la gestión de cambios y asegura que el producto final cumpla con las necesidades del usuario. Requisitos de software. Definición: son las capacidades y condiciones que el software debe satisfacer para resolver un problema o cumplir un objetivo. Tipos: funcionales. Describen las acciones que el sistema debe realizar. Por ejemplo, el usuario debe poder iniciar sesión con su correo electrónico. No funcionales. Describen restricciones sobre el funcionamiento del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad o escalabilidad. Elementos de análisis y diseño a documentar. Especificación de requisitos de software. Este es el documento formal que describe lo que el sistema hará. Nivel superior. Objetivos comerciales y de alto nivel del proyecto. Nivel medio. Necesidades y expectativas de los usuarios. Nivel inferior. Funciones específicas, características, casos de uso y requisitos no funcionales. Diseño de la arquitectura de software. La estructura general del sistema, la selección de los componentes principales y cómo interactúan. Diseño detallado. Especifica el diseño de cada módulo o componente de forma individual. Diseño de la base de datos. Incluye el esquema de la base de datos, tablas, relaciones y versiones. Proceso para garantizar la calidad a través de la metodología. 1. Recopilación y análisis de requisitos. Identificar y analizar las necesidades de los usuarios y los objetivos del negocio. Especificación formal. Documentar los requisitos funcionales y no funcionales de manera clara, precisa y medible en el documento ERS. Diseño documentado. Desarrollar y documentar la arquitectura, el diseño detallado y el diseño de la base de datos. Control de cambios. Establecer un proceso para gestionar cualquier cambio en los requisitos, ya que pueden impactar el cronograma y el presupuesto. Validación y verificación. Realizar validaciones de los requisitos y verificar que el diseño y el producto final cumplan con ellos a través de pruebas. Aseguramiento de la calidad. Planificar y ejecutar pruebas unitarias de integración, etc., para asegurar que el software cumple con las especificaciones y es de alta calidad. Control de versiones. Utilizar herramientas de control de versiones para registrar cambios en el código y la documentación. Pruebas del software. Son un conjunto de actividades para evaluar la calidad de un producto, verificando que funcione correctamente, cumpla con los requisitos y satisfaga las necesidades del usuario. Los tipos principales incluyen las pruebas funcionales, verifican la funcionalidad del software, como las unitarias y de integración, y las no funcionales, analizan características como rendimiento, seguridad y estrés. Valor del producto. Aquí indico el valor del producto respondiendo a estas preguntas. ¿Por qué es importante este producto? La respuesta es: el sistema de control de asistencia y puntualidad es importante porque le permitirá a esta empresa gestionar de forma eficiente el registro de entradas, salidas y ausencias del personal, reduciendo errores y pérdida de tiempo asociados a los métodos manuales. Además, mejora la transparencia y la confiabilidad de la información laboral, facilitando la toma de decisiones en recursos humanos, el cálculo de nómina y el cumplimiento de las políticas internas. Este tipo de software contribuye directamente a optimizar la productividad, la disciplina laboral y la administración del talento humano. ¿Qué beneficio encontrarán los usuarios con tu producto? La respuesta es: los usuarios encontrarán múltiples beneficios, entre ellos, automatización del control de asistencia, evitando registros manuales y errores humanos.
Acceso rápido a reportes y estadísticas, lo que mejora la gestión del tiempo y la puntualidad. Transparencia y equidad en el seguimiento de horas trabajadas. Ahorro de tiempo y recursos para el Departamento de Recursos Humanos. Control confiable sobre retardos, ausencia o incidencias. Interfaz amigable y accesible, que facilita su uso tanto para empleados como administradores. En conjunto, el producto ayuda a mejorar la organización, el control interno y la eficiencia operativa de la empresa. Perfil de los usuarios finales. Se indica el perfil de las personas usuarias del sistema de control de asistencia y puntualidad. 1. Usuarios principales. Personal administrativo. El sistema será utilizado principalmente por los empleados administrativos de la empresa, quienes desempeñan labores de oficina y trabajo de gestión. Características generales. Nivel educativo. Bachillerato técnico o licenciatura, con formación en áreas administrativas, contables, legales o de gestión. Competencias digitales. Manejo básico o intermedio de herramientas informáticas, navegadores web, correo electrónico, hojas de cálculo, aplicaciones de oficina. Edad promedio, entre 23 y 60 años. Experiencia laboral, de 1 a 15 años en funciones administrativas, acostumbrados a cumplir horarios fijos o semifijos. Disponibilidad tecnológica. Acceso a computadoras de escritorio o portátiles dentro de la empresa, así como a dispositivos móviles en algunos casos. 2. Usuarios secundarios. Personal de recursos humanos, jefes de área. Este grupo utilizará el sistema para supervisar y gestionar la asistencia de los empleados. Características: conocimientos intermedios de sistemas informáticos y gestión de personal. Necesitan acceder a reportes y estadísticas. Responsables de la validación de incidencias, faltas, retardos, permisos, vacaciones. Necesidades: obtener reportes personalizados por empleado, departamento o periodo. Exportar información a formatos compatibles, Excel, PDF. Configurar horarios y políticas de asistencia. Usuarios 3. Usuario administrador del sistema, TI o soporte. Encargado de la configuración general, mantenimiento y seguridad del sistema. Características: perfil técnico o profesional con conocimientos en software, base de datos y redes. Se ocupa de la gestión de usuarios, respaldos y actualizaciones. Necesidades del usuario: disponer de herramientas para la administración de permisos, auditoría y respaldo de datos. Asegurar la integridad y disponibilidad del sistema. Uso del producto. ¿De qué forma y ante qué situación se usaría tu producto? Situación general. El sistema de control de asistencia y puntualidad se utilizaría en el contexto de una empresa que necesita registrar, supervisar y gestionar la asistencia y puntualidad de su personal de forma eficiente y automatizada. Surge como respuesta a problemas comunes como el retraso en los horarios, ausencias no justificadas, errores en el registro manual y la necesidad de contar con informes precisos para recursos humanos y nómina. Usuarios principales: empleados administrativos o personal de oficina, contabilidad, administración, compras, recursos humanos, legal, etc. Gerentes y jefes de área o encargados de monitorear la asistencia y el cumplimiento de horarios. 3. Recursos humanos o encargados de generar reportes, justificar ausencias y procesar información para la nómina. Forma de uso. Registro. Registro de asistencia. Cada,
Cada empleado marca su entrada y salida usando uno de los métodos disponibles: lector biométrico, huella digital o reconocimiento facial instalado en la entrada, aplicación web o móvil. Si trabajan de forma híbrida o remota, donde registran su hora de ingreso y salida con la autenticación. Monitoreo. Monitoreo de puntualidad. El sistema compara automáticamente las horas registradas con el horario asignado a cada empleado. Si el empleado llega tarde o sale antes, se genera una alerta automática para su supervisor o para recursos humanos. Gestión. Gestión de ausencias y permisos. Los empleados pueden solicitar permisos, ausencias, vacaciones que el personal de recursos humanos registrará en el sistema. Los jefes o recursos humanos pueden aprobar o rechazar estas solicitudes, quedando todo registrado. Reportes. Reportes y análisis. Recursos humanos puede generar reportes de asistencia, puntualidad, horas trabajadas y ausencias por empleados, departamento o periodo. Estos reportes pueden exportarse PDF, Excel y usarse para el cálculo de incentivos o deducciones salariales. Ejemplos. Ejemplo de situación práctica. Un lunes a las 8 a.m. los empleados administrativos llegan a la oficina y colocan su huella en el lector biométrico ubicado en la recepción. El sistema registra automáticamente su hora de entrada y la asocia con su perfil. A las 5:30 p.m. marcan su salida del mismo modo. Si un empleado llega a las 8:20 a.m., el sistema marca el retraso y su supervisor recibe una notificación. Al final del mes, Recursos Humanos genera un reporte consolidado que muestra quiénes cumplieron con su horario y quiénes presentaron incidencias. Especificación de requisitos del sistema. Este es un documento fundamental en el desarrollo de software que describe detalladamente qué debe hacer el sistema y contiene una descripción completa y sin ambigüedades del comportamiento del software a desarrollar. 1. Requisitos funcionales. 1.1. Módulo de autenticación. 1. El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios mediante nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema debe validar los permisos de acceso según el rol del usuario: administrador, empleado, recursos humanos. 3. El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico registrado. 1.2. Módulo de registro de asistencia. 4. El sistema debe registrar la hora de entrada y salida de cada empleado. 5. El registro podrá realizarse mediante lector biométrico, código QR o PIN personal. 6. El sistema debe almacenar los registros de asistencia en una base de datos centralizada. 7. El sistema debe identificar automáticamente retardos y ausencias según los horarios definidos. 1.3. Módulo de administración. 8. El administrador podrá dar de alta, baja y modificar información de empleados. 9. El sistema debe permitir definir horarios laborales y turnos personalizados. 10. El sistema debe permitir la asignación de roles y permisos a los usuarios. 1.4. Módulo de reportes. 11. El sistema debe generar reportes de asistencia, puntualidad y ausentismo por empleado, departamento o fecha. 12. Los reportes deben poder exportarse a formato PDF y Excel. 1.5. Módulo de notificaciones. 13. El sistema debe enviar notificación por correo a los empleados y sus jefes inmediatos con retardos frecuentes. 14. El sistema debe de notificar a los empleados, supervisores, jefes, recursos humanos sobre ausencias no justificadas.
2. Requisitos no funcionales. 2.1. Rendimiento. El sistema debe permitir registrar la asistencia de hasta 300 empleados simultáneamente sin degradar el rendimiento. 2. Las consultas a la base de datos no deben superar los 2 segundos de respuesta promedio. 2.2. Seguridad. Toda la comunicación debe realizarse mediante protocolos HTTPS. 4. Las contraseñas deben almacenarse cifradas. 5. El sistema debe implementar roles y permisos para evitar accesos no autorizados. 2.3. Disponibilidad. 6. El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo. 7. Debe permitir copias de seguridad automáticas diarias. 2.3. Disponibilidad. 2.4. Usabilidad. 8. La interfaz debe ser intuitiva y accesible desde navegadores web modernos. 9. El diseño debe ser responsivo y adaptable a dispositivos móviles. 2.5. Mantenibilidad. 10. El código fuente debe estar documentado y seguir estándares de desarrollo, por ejemplo PEP8 o PCR12. 11. Las actualizaciones del sistema no deben afectar los datos existentes. 3. Requisitos de la interfaz externa. 3.1. Interfaz de usuario. 1. El sistema debe ofrecer una interfaz web accesible a través de navegadores Chrome, Edge, Firefox, Safari. 2. Debe incluir pantallas para inicio de sesión, panel de administración, registro de asistencia, visualización de reportes. 3. Debe incorporar indicadores visuales de estado: verde puntual, rojo retardo, gris ausencia. Interfaz con dispositivos. El sistema debe poder integrarse con lectores biométricos, huella o rostro. 5. Debe admitir conexión con terminales de control de acceso. 3.3. Interfaz con otros sistemas. 6. El sistema debe permitir la exportación de datos a un archivo CSV para el sistema de nómina de la empresa. 7. Debe poder importar datos de empleados desde un archivo CSV o sistema de recursos humanos externo. Tipos de pruebas de software que serían adecuados para el proyecto. En este desarrollo de software con la metodología Agile Scrum, se busca entregar incrementos funcionales y de calidad en cada sprint, por lo que las pruebas deben integrarse de forma continua en el proceso, no solo al final. Por esto, las pruebas adecuadas serían las siguientes. 1. Pruebas unitarias. ¿Qué son? Validan el correcto funcionamiento de componentes o funciones individuales del código. Responsable: desarrolladores. Momento: durante el desarrollo de cada historia de usuario. Objetivo: detecta errores en las partes más pequeñas del sistema antes de integrarlas. Herramientas: JUnit, NUnit, PyTest, Jest, etc. 2. Pruebas de integración. ¿Qué son? Verifican que los módulos o servicios se comuniquen correctamente entre sí. Responsable: desarrolladores y testers. Momento: al finalizar el desarrollo de una funcionalidad o conjunto de historias relacionadas. Objetivo: detectar fallos en las interfaces entre componentes. Herramientas: Postman, Swap UI, Test Containers, etc. 3. Pruebas funcionales. ¿Qué son? Validan que el software cumpla los requisitos funcionales definidos en las historias de usuario. Responsable: Quality Assessment Testers,
con apoyo del Product Owner. Momento, durante o al final del sprint. Objetivo, garantizar que las funcionalidades entregadas hagan lo que se espera. Herramientas, Selenium, Cypress, Playwright, Cucumber para base de datos. 4. Pruebas de aceptación. ¿Qué son? Verifican que el incremento desarrollado cumple con los criterios de aceptación definidos por el Product Owner. Responsable, Product Owner, usuarios, clave y QA. Momento, al cierre de cada sprint, antes de la sprint review. Objetivo, validar que la historia está done, lista para entrega. Tipos, pruebas de aceptación automatizadas, pruebas manuales con usuarios. 5. Pruebas de regresión. ¿Qué son? Aseguran que las nuevas funcionalidades no rompan las existentes. Responsable, QA con fuerte apoyo de automatización. Momento, en cada sprint, antes de la entrega del incremento. Objetivo, mantener la estabilidad del producto. Herramientas, Selenium, Jenkins, GitHub, Actions, etc. 6. Pruebas de rendimiento y carga. ¿Qué son? Evalúan la respuesta del sistema bajo diferentes niveles de carga o estrés. Responsable, QA especializado o equipo de DevOps. Momento, en sprints específicos o antes de versiones importantes. Objetivo, garantizar escalabilidad y tiempo de respuesta adecuados. Herramientas, JMeter, Gatling, Locust. 7. Pruebas de seguridad. ¿Qué son? Detectan vulnerabilidades y posibles brechas de seguridad. Responsable, equipo de seguridad o QA especializado. Momento, regularmente o previo a despliegues mayores. Herramientas, OWASP, SAP, Burp Suite, SonarQube. 8. Pruebas de despliegue, DevOps. ¿Qué son? Validan que la integración continua y el despliegue continuo funcionen correctamente. Responsable, equipo DevOps. Momento, automáticamente en cada build o pipeline. Objetivo, detectar errores antes de que lleguen a producción. Herramientas, Jenkins, GitLab, SAFe, GitHub Actions. En resumen, por nivel. Unidad, Unit Testing, Steps, durante codificación. Integración, Integration Testing, Devs, QA, después del desarrollo. Sistema, Functional Regression, QA en cada sprint. Aceptación, UAT. PO, Product Owner, usuarios. Fin del sprint. No funcional, Performance, Security. QA, DevOps, según planificación. He llegado al final de la presentación de mi proyecto. Muchas gracias.